Bien, amigas, amigos, la verdad que a veces uno tiene la idea de poder estar en medio de una entrevista con alguien a que uno le ha dado seguimiento a través de su carrera. Y no solamente por la capacidad, la responsabilidad, la disciplina y la belleza, es una persona a la que se le tiene admiración y respeto en el ámbito que trabaja, que es el cronismo deportivo. Me refiero a Susy Jiménez. Susy. Hola Jordi, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? A tu audiencia un saludo afectuoso. Yo sé que la gente sabe, porque lo he dicho en varias ocasiones, que yo tengo un cariño especial por Santiago. Porque sí, porque cada vez que vengo me tratan súper bien, porque en mi carrera también solía venir con mucha regularidad, cuando trabajaba con Tigres del Licey, al Estadio Cibao. Ay, ay, ay. La gente también sabe, porque yo lo he dicho, antes de ser cronista, yo era aguilucha. Sí, tú lo decías. Digo era porque ya uno pierde, ¿verdad? Cuando uno empieza a trabajar, la gente cree que no, pero uno pierde el tema del fanatismo, uno se compromete con la franquicia trabajo. con la que trabaja, Claro. pero sí, Santiago para mí siempre ha sido un lugar muy acogedor, me encanta venir a Santiago. Qué bueno. Sí, eso sucedió y trayendo a colación precisamente a nuestro difunto Mendy López a destiempo, con dolor para nosotros, que comenzó por las Estrellas Orientales, por los Leones del Escogido, antes de llegar evidentemente a nosotros, que ahí ya se consagró precisamente con el equipo cibaeño. Sí, eso pasa, la gente cree que no, pero sí. Claro. Susy, yo sé que tú eras, por lo que estuve viendo, tú has sido objeto de muchas entrevistas y muchos conversatorios. Sí. Así que yo voy a tratar de ver cómo saco la sustancia más importante de ti. ¿Cómo se define Susy Jiménez? Bueno, yo soy una joven muy fajadora, siempre lo he sido, pero estar en este medio que no es fácil, porque el medio del deporte la gente cree que, bueno, quizás es más light porque no es entretenimiento, porque no es política, pero realmente es un medio duro, sobre todo para las chicas. Política y pelota son exigentes. Sobre todo para las chicas, y el dominicano promedio tiene conocimiento de ambos, tiene conocimiento de política y de deportes, entonces es muy fácil para cualquier dominicano, dígase mujer, dígase hombre, niño, envejeciente, que pueda hablar contigo de pelota, es muy fácil. Y también tienen esos conocimientos. Entonces la gente empezando te cuestiona mucho si realmente tú sabes, si estás preparada, si lo haces como un escape, como una oportunidad. Y eso me tocó mucho en inicios de mi carrera. La gente me cuestionaba mucho si realmente yo sabía, si yo estaba ahí por linda, si realmente esa muchacha sabe lo que es un out, sabe lo que es un strike. Todo eso me lo cuestionaban. Y yo traté de ir esforzándome y pasé de ser una joven muy tímida en su momento a ser una persona extrovertida. Sí, totalmente tímida. Yo era de las que estaba en el colegio y no hablaba. Tenía mi grupo de amigos reservado, pero era llorona por todos. Si me decían algo, me iba para mi casa a llorar porque siempre fui muy de mi hogar. Pero hoy es una Susy totalmente diferente y eso me define. Soy fajadora, soy atrevida, no le tengo miedo a nada. A veces mi mamá me dice, tú pareces un hombre porque tú no le tienes miedo a nada. Y yo creo que eso es prácticamente lo que me define. ¿De dónde eres oriunda? Yo soy oriunda de Jaina, Sí, pero nací de este lado. Yo digo oriunda porque aunque yo nací en La Vega, yo pues me fui de meses para Jaina. Mi papá era militar y tú sabes, los militares andan el país completo. Claro. Pero mi papá es del Cibao, mi papá es de Cotuí, mi madre es de Baní. Mi papá y mi mamá se conocieron en una de esas visitas de mi papá a Baní, ¿verdad? Uniformado. Y al final le vendieron un terreno en Jaina y ya ahí, como la familia era grande, porque yo soy la más pequeña, dijo, tú sabes que tenemos que mudarnos para un sitio donde quepan todas estas mujeres. Y sí, y ahí yo digo, por eso soy de Jaina, porque llegué de meses y hasta el sol de hoy vivo allí. Wow. Sí. Mira qué bien. O sea, que no reniegas tus orígenes. No, para nada, para nada, para nada. Qué bueno. Susy, ¿qué a propósito de tu papá, más que todo, qué sintió él a sabiendas de que fue la persona que influyó en que tú conocieras qué es un out, qué es un strike, qué es una triple matanza? ¿Qué sintió él cuando vio a su hija precisamente en aquello que él la formó?
Totalmente. La formó no tanto pensando que tú Pero ibas a me hacer- guió, Exacto. me guió, sí me guió. No, mi papá fue una parte clave. Digo fue porque falleció ya hace un año y medio. Ah, Pero mi papá fue clave en todo eso. Cuando yo inicié, sí. yo era una muchachita, bueno, todavía lo soy, pero era más muchachita. Y yo estaba todavía en la universidad, empezando la universidad, y Sí. me salían oportunidades de trabajo, pero sin paga, tarde en la noche, viviendo en Jaina, en la ciudad, en Santo Domingo. O sea, tú tenías que ir de Jaina a Santo Domingo. Yo le decía a mi papá, pero ¿y cómo acepto? Porque no puedo, no tengo carro. A esa hora era difícil hacerlo en transporte público. Sí, sí, Y él me claro. dijo, ya acepta lo que yo te llevo. Mi papá, ¿Qué? el carro se le llevó a quedar, que Dios lo tenga en la Señores, gloria, lo mi que- querido lo que hacen papá. lo que hacen los Lo que papás, hacen ¿eh? los papás. Entonces, cuando yo vi que ese proceso, en principio, ese sacrificio de trabajar sin paga, de trabajar de noche, de ver que salía, duró 3 años Pero en ámbito deportivo. en ámbito deportivo. ¿Pero qué tú hacías específicamente? Bueno, hay un programa que ya no está al aire en televisión, pero duró mucho tiempo en CDN, que Ok. se llamaba Out 37. Claro. Claro, que era que es. Todavía sí, el sí, nombre sí. es de José Antonio Mena José y Antonio Michelle Mena, Tueni. claro. Wow, eso fue una tremenda oportunidad. Aunque no recibí esa remuneración, fue mi escuela y lo agradezco mil y todavía cuando los veo se lo digo. Pero era en CDN. En CDN antes tenía los derechos de Grandes Ligas. Entonces, después del juego, iba el noticiero. Y después del noticiero, a la hora que se terminaba el programa, 1 de la mañana, 12 de la noche. Y un viernes. Entonces yo Y dije, en la capital. y en la capital. Y es verdad que Jaina no está tan lejos, pero ¿Era es un solo lejos. día a la semana? Porque A no mí me recuerdo. tocaba un solo día. Ok. Porque era como una oportunidad que me estaban Sí, era como una dando. colaboración. Correcto. Entonces yo dije, tengo que aceptar. Que mira, Susi, a propósito de eso. Uno que ha estado en los medios de comunicación, porque por ejemplo, yo que mi profesión real es abogado, tuve que recibir una oportunidad. Hoy la gente a veces, quizás los jóvenes, pienso, no sé, y esa es una pregunta que te hago. Sí. ¿Tú crees que ahora es más difícil hacer entender a jóvenes que tienen que estar en la fila? Tú hiciste tu fila. Sí. O sea, ¿tú crees que eso ahora es más difícil verlo? Es 100%, o sea, más difícil porque ellos no aceptan, o no sé si es que no lo creen, porque el que yo les digo, yo duré 3 años trabajando sin nada, yo estaba estudiando en la universidad y Sin a mí paga. me llevaban, sí, y a mí me llevaban y yo tenía el otro día que montarme en una guagua para la universidad a las 6 de la mañana, no importa la hora que yo saliera, porque tenía clase los sábados, y ellos dicen, no puede ser, es que yo puedo durar 6 meses, yo puedo durar 3 meses. La gran oportunidad llegó porque me llamaron de otro lado y ahí me pagaban en ese tiempo 15,000 pesos. Yo me sentía Eso- rica. pues eso era unos Eso cuartos. todavía es dinero. Eso no cuadra. Todavía es dinero y yo me sentía súper bien. Y recuerdo que a veces en modo simbólico le daba a mi papá 2,000 pesos y él se sentía, wow, ya estoy viendo los frutos. Pero yo le digo a esos muchachos jóvenes, muchas chicas que se me acercan, que quieren ir a la universidad y dicen, pero si esa carrera no existe, ¿cómo tú lo hiciste? Porque de por sí no existe. Sí, es cierto. Pero está la Comunicación, comunicación, periodismo, claro. pero no existe la especialización en deporte. Es cierto. Y cuando yo veo que ellos me dicen, no, es que ¿y cómo yo lo hago? Entonces, yo le digo, bueno, si tú no quieres trabajar en un medio ya establecido, que por lo general no es por paga, abre tú mismo tu canal de YouTube, algo de redes. Pero si tú quieres el real conocimiento, tienes que sacrificarte. La gente cree que eso es mentira, señores. Aquí la gran mayoría de los profesionales de hoy, que ya tienen tiempo, trabajaron sin paga por mucho tiempo. Mira, Susi, y no me gusta personalizar las cosas, porque esta entrevista no es para mí. Pero para darte un ejemplo, que Sí. tú no eres la única. Yo duré 7 años en radio. 7 años. Wow, Sin paga. wow. Y no voy a decir porque no me interesa, pero por ¿qué yo estaba recibiendo? Con la educación, cómo aprender. Aunque yo tenía conocimiento y hablaba en tribunales, no es lo No es mismo lo frente a un mismo. micrófono, No es lo mismo. las reglas que tú tienes que seguir en locución. Yo tuve que hacer un curso completo, un año completo de locución en la Otto Rivera. Claro. O sea, son cosas que hoy, yo te hice la pregunta precisamente porque lo he notado. Y no solamente en la carrera del cronismo deportivo. En todo, la gente no quiere pasar el proceso, la gente quiere... porque hay mucha gente también que está enviando un mensaje de que es fácil y no es fácil No, empezar. Y no. en los medios ni en ninguna carrera, pero en los medios específicamente, uno dice que no hay una remuneración económica, pero hay una remuneración de conocimientos, de experiencia. Sí, que no sí. piensen solamente que no van a recibir un pago, sino que van a recibir un conocimiento que no tiene precio. Claro, claro. Aparte de eso que hemos mencionado, ¿tú tienes algunas otras experiencias o anécdotas
de dificultades que pasaste en tus inicios? Uf. ¿Alguna que no? ¿Alguna Tenemos otra tiempo. Claro, para ti sí. No, de verdad que sí. Mira, tú sabes que a mí no me gusta mencionar mucho el tema de la mujer, porque yo entiendo de la mujer en lo que yo hago, porque yo entiendo que si yo trabajara exacto en cualquier lado fuera lo mismo. Hay que romper brazos, no importa si usted es hombre o usted es mujer. No me gusta mucho como separar. Anclarte en eso. Separar. Y esa era una pregunta que me hacían mucho. Yo siempre decía, no, yo lo que tengo que estar preparada, no importa si yo sea hombre o mujer, porque si me dan la oportunidad de yo trabajar, yo tengo que demostrar al final, no importa si yo soy hombre o mujer. Claro. A mí me pasó trabajando en mi primer año con Tigres del Licey. Mi primer año, para que el que no lo sabe, fue con Estrellas Orientales. De ahí me llama Licey y de ahí empecé 8 años con Tigres del Licey. Pues en mi primer año no es lo mismo el tema de marca. Licey es como Águilas Cibaeñas, ¿verdad? Claro. Tú sientes mucha presión, hay muchos ojos fanático más exigente. Ya había muchos peloteros de renombre, veteranos, que no estaban tampoco acostumbrados a ver una muchachita y que en el play haciéndole entrevistas. Pues me tocó un pelotero que no era dominicano, por cierto, era jugaba como local, pero era cubano. Es cubano, porque está vivo. Y era un lanzador, ya es un veterano de muchos años. Sí. Y yo hacía una entrevista para la antesala, como todavía se hace, se graba temprano y después se pasa en vivo. Y cuando estamos ya empezando a grabar, porque eso fue lo que me hizo sentir mal, porque si tú me dices a mí desde antes, mira, no, yo no quiero la entrevista. Grabando la entrevista me dice, la primera pregunta me la responde bien, que era cómo te has preparado y todo eso. Y la segunda me fui un poquito ya más técnica, ¿no? Sí. Y me dice, yo no le voy a responder eso, porque las mujeres no saben de pelota. ¿Qué? Las mujeres no saben de pelota. No, pero eso es un energúmeno. Gracias a Dios que eso era grabado, porque si es en vivo yo me voy ahí mismo. Y él me dijo, no. Entonces cuando le hago la segunda pregunta, ya como que trato de tomarlo a chercha, a reírme. Sí. Y me dice, no, vamos a terminar la entrevista. Y yo, bueno, nada. Entonces, como yo trabajaba para ese equipo, tampoco quería hacer una gran cosa de eso, porque es un atleta que me voy a encontrar siempre. Claro. Se lo dije a mi jefe directo en ese momento. Él me dijo, no te preocupes, lo que vamos a hacer es que no vamos a involucrarte en otras cosas que tengan que ver tú entrevistándolo. Pero ese mismo pelotero, 2 años después, volvió a jugar con Licey. Sí. Y me tocó entrevistarlo. Yo no tenía miedo. ¿Y ese recordador de ti? Él me felicitó. Él me felicitó porque me dijo, óyeme, yo te pido disculpas porque la última vez, tú sabes, y en verdad yo estaba empezando, quizás yo no tenía muchas lagunas todavía, pero no era la forma, él me dijo, no era la forma de yo reaccionar. Y él me dijo, yo te he dado seguimiento porque yo sigo viendo los juegos de Licey. Y yo digo, pero esa es la misma muchacha que me entrevistó. Y me lo dijo delante de un grupo porque era como una conferencia, era más amplio. Sí. Y él me felicitó y me dijo, oye, tú lo estás haciendo muy bien, te pido disculpas, y lo hizo así, pero... Eso es papá Dios. Pero yo antes de que él me dijera eso, yo duré 3 años más la frustrada, yo no quería entrevistar a nadie, yo llegaba llorando a mi casa, mi papá me decía que no me llevara de eso, pero eso fue un momento muy difícil. Las mujeres aquí no saben de pelota. ¿Tú has jugado algún deporte? Así me lo dijo. Así me lo dijo. Bueno, la verdad que... Y en los Tigres del Licey, tú llegaste en algún momento, creo que eres la primera mujer que ha narrado un juego. Comentar. Increíblemente el Licey, no, eso fue una cosa... Tú sabes que dicen, y seguro tú lo has escuchado, porque los abogados también manejan muy bien el tema de la retórica y todo. Sí. Dicen que a veces tú estás en el lugar indicado al momento correcto. Era un juego que ya no tenía sentido, porque en ese momento ya Licey estaba clasificado. Y el equipo, el que iba a enfrentar, estaba descalificado. O sea que para ninguno de los dos era importante el juego. Claro. Pero había gente y de por sí la gente siempre ve su juego de pelota por televisión. Claro. Yo terminé de hacer la antesala y yo vivía bien cerca del play. Me mudé por la temporada para no dar esos viajes largos. Sí. Y Ildefonso Ureña me dice, ¿dónde tú estás? Y yo le digo, aquí en el play. Pero mentira, yo estaba en mi casa. Después que terminé la antesala, yo estaba en mi casa porque yo dije, este juego ya yo no voy a hacer nada, yo me voy para mi casa, que estaba prácticamente al lado. Y me dice, qué bueno que tú estás en el play. Sube al séptimo cielo, que es como el área de las transmisiones. Claro, que se le dice así. Y yo dije, bueno, yo gracias a Dios que yo no me he quitado la ropa, arranqué para allá, llegué como en 7 minutos. Y me dice él, mira, queremos darte la oportunidad de que tú comentes. Yo le digo, de que tú comentes, tú tienes mucho conocimiento. Eso fue en mi 6º año, o sea, ya yo tenía un tiempo importante. Y yo pensé, en 10 segundos...
decir que no. Yo lo pensé, yo dije, no, yo no estoy preparada. Y yo me dije, Susi, pero si en 6 años trabajando con esta organización tú no estás lista para comentar un juego, tú no lo vas a estar nunca. Entonces, las oportunidades se toman aunque tú no estés preparado. Dale para allá, que tú vas a salir a camino. Y curiosamente me tocó con Franklin Mirabal, que fue con quien empecé en el reality. Me tocó con Franklin y yo con más miedo que vergüenza. Pero con Franklin tú habías estado antes trabajando. Franklin hace un reality cuando yo estoy en la universidad, como buscando los nuevos cronistas deportivos. Yo Ok. participé y quedé en el grupo. Pero él no se recordaba de ti. Sí, claro, él me veía en Licey y todo eso. Bueno, sí. Pero comentar, nunca había compartido cabina con él. ¿Y cómo te trató? No, me ayudó muchísimo. Me llevaba suave, me tiraba la pelota fácil ahí para que la bate. Fue una experiencia tremenda. Recuerdo que ese juego lo tengo grabado y todo. Muy chulo. Qué bueno. Y de ahí surgieron las oportunidades, porque ahora con Gigantes del Cibao tengo ya los 4 años que tengo comentando. Comentando con ellos. O sea que uno no sabe en qué uno va a terminar realmente. Qué bien. Qué interesante. La verdad que resulta fácil hablar contigo. Ya yo sé por qué hay gente que me dice, no, tú no ves que ella es fácil para hablar. Susi, ¿cuál tú entiendes que pueden ser los obstáculos para aquella persona, sea hombre o mujer, que quiera dedicarse al cronismo deportivo? Me encantan tus preguntas porque son preguntas que muy poca gente me ha hecho. Yo traté de buscar las que no te hayan hecho. Porque sí hay muchos. Yo no quiero con esto que se sientan como que... Pero todas las carreras tienen una exigencia principal y es tú estar preparado porque hay mucha competencia. Claro. Aquí hay muchos cronistas buenos. Sí. Muchos cronistas buenos, veteranos, más jóvenes. Hay que hacerle su saludo y hay que aprender de ellos, porque a veces cometemos el error de decir, ya fulano va de salida. Nadie va de salida. Tú vas de entrada y tú llevas la carga más pesada. Pero cosas de las más difíciles, si pudiera enumerar una de ellas, es eso, creer que uno cuando está empezando se la sabe todo. Porque es joven, porque tiene un camino por delante, porque maneja quizás otras cosas que otras personas no manejan, el tema de la sabermetría, que sí, que tiene acceso a las plataformas como internet. Señores, esos cronistas de antes no tenían internet. Y yo quiero que usted vea un análisis que le podía hacer un Tomás Troncoso o un Johnny Naranjo. Un Johnny Naranjo. Sí. El mismo Mendy López, o sea, uno está haciendo esto con facilidades. Aunque es de la generación no de los cuales hemos mencionado, pero por un Kevin Cabral, que también, que aunque tenía que tener su biblioteca. Porque Kevin que se ve todavía muy bien, yo vi una foto, saludo a Kevin, que él estaba con las Águilas Cibaeñas desde 11 años, obviamente no trabajando, pero formándose. No, pero Kevin fue de los más jóvenes, tanto en baloncesto como en pelota. Sí, de los más preparados de aquí. Hay un Carlos José Lugo también. Sí. A mí me encanta. Hay un grupo fuerte y tengo que enumerarte el segundo porque creo que de todos los que hemos mencionado tienen ese común denominador. Ser humilde y tener un don de gente. Hay muchos buenos cronistas que no tienen eso acompañado. Dígase, fulano es bueno, pero trate de que nadie diga fulano es bueno, pero diga fulano es bueno como persona, es bueno como cronista, porque al final eso es lo que va a valer cuando usted llegue a los sitios. Entonces, eso me ha abierto muchas puertas. Sé que abre muchas puertas en todas las carreras. Eso, no se crea lo último de los muñequitos, como decimos. Sea humilde de reconocer si no sabe algo. Nútrase del que ya sabe. Eso también me ayudó mucho porque yo empecé con grandes profesionales. Trabajé con Johnny Trujillo, Héctor J. Cruz. Wow. O sea, un grupo que es real y todavía tengo contacto con ellos. Eso es simple. Y no solamente en la crónica deportiva, yo creo que en todos los trabajos es así. Eso es cierto. Bueno, la verdad que ha resultado edificante esta primera parte de nuestro encuentro con Susi Jiménez, quien es licenciada en comunicación también corporativa, aparte de ser cronista. Es bueno que lo mencione. Vamos a dar una pausa. No se mueve de ahí. Bueno, vaya un poquito ahí al refrigerador, pero vuelve y siéntese, que ya volvemos. Bien, volvemos con todos ustedes, amigas y amigos, en esta noche de este encuentro, de este domingo. Así como relax, usted lo pueda, y con el tema que estamos tratando, que yo sé que a todo dominicano y a dominicana le gusta, que es el deporte, ligado béisbol, baloncesto, porque de eso vamos a estar entrando un poquito en materia ahora, con Susi Jiménez. ¿Sí? Susi, fíjate, ¿qué sería, quizás, ya hemos hablado en el segmento pasado,
de dificultades, anécdotas que nos has mencionado, ¿cuál ha sido entonces una o dos o tres, que pueden haber sido varias, de las satisfacciones que has tenido en esta carrera? Wow, hay muchas, pero siempre como que hay algunas que marcan a uno en la vida, así como los malos momentos te marcan, los buenos también, y por eso uno los recuerda. Sí. Puede ser haber sido el primero de ellos, y así estuve trabajando jovencita en ese tiempo porque coincidió una visita a los entrenamientos al equipo de República Dominicana del Clásico 2013. Wow. Y vivir eso desde allá, tú empezando prácticamente tu carrera, ver todo lo que significó, fue una locura. No estaba de por sí trabajando, estaba en los entrenamientos trabajando en otra cosa, sí, pero coincidí ver todo en vivo. Y eso es un momento de los grandes momentos. No, por eso... Yo de me la que tú pareces historia. una niña ahí. Tengo fotos todavía de eso, una cosa increíble. Ese lo puedo meter ahí en ese paquete. Y ver que gente que yo admiré mucho tiempo, de atletas, cuando me vean me llamen por mi nombre y me saluden y me digan, me gusta lo que estás haciendo. Eso me gusta porque a veces uno cree que uno está trabajando para un sector de público, uno está trabajando para todo el mundo. Tú no sabes quién te está viendo, tú no sabes. Es verdad. Tú crees que tú solamente estás trabajando para los amantes del deporte, pero esos amantes del deporte tienen familia, tienen su abuelita, tienen hijos. Tú te estás trabajando para ellos también. Es cierto. El mismo tema de los niños, me encanta que me manden videitos y que me llamen por mi nombre y que me etiqueten los papás y todo eso, eso me gusta mucho. Y ya en el término más profesional, wow, es que he tenido muy buenos momentos, pero entrevistar a salones de la fama, por ejemplo, fuera de los dominicanos, a los Juegos de Estrellas de Grandes Ligas, cuando tú ves que tú entrevistas a Aaron Judge, que tú entrevistas a Bryce Harper, que tú entrevistas a Mike Trout, que tú lo ves en tu día a día aquí, pero tú entiendes que tú cubrir un evento de ese nivel quizás no vayas a tener la facilidad, y al final son seres humanos como nuestros peloteros también, lo único que están en otra liga. Claro. Y cubrir ese tipo de eventos, Juegos de Estrellas de la NBA también, donde tú ves a los atletas bien cercanos, lo del Clásico como mencioné, las series del Caribe también en otro país, que son una fiesta de béisbol. Yo creo que sí, que todo eso cuenta. De verdad son muchos, no esperaba esa pregunta, porque si no lo hubiera sacado ahí todos, pero sí, yo creo que básicamente se resume en eso. ¿En algún momento se te ha presentado alguna experiencia negativa, pero te haya enseñado que, aunque no sea así, pero que haya sido negativa y que te haya enseñado, pero que también te haya puesto a pensar, y yo estoy aquí, realmente esto es lo que a mí me gusta, que te haya puesto a dudar? Y eso, te lo digo porque uno a veces como profesional, aunque haya elegido una carrera, hay veces que hay situaciones que te dicen, pero yo estoy en lo correcto. ¿Te ha pasado eso y en qué manera? Me pasó eso y fue como un antes y después de mi carrera y de Susy Jiménez por dentro. Porque cuando yo salgo de Tigres del Licey, sí, obviamente yo estaba en una maquinaria, o sea, en una marca que cualquier cosa que tú hagas te soporta porque tú trabajas para esa marca, es como Águilas Ibaeñas y demás. Cuando yo tomo la decisión de salir, yo estaba en uno de los mejores momentos. Ya la gente me conocía, Susy Jiménez, por Tigres del Licey. Se da un tema con la oportunidad que yo quería en el equipo. Ya yo tenía 8 años, yo quería comentar, y ya después de la experiencia que tuve, ¿verdad? Yo dije, wow, yo quiero hacer el crossover. En ese momento no se me dio la oportunidad. Sí me dijeron, tengo que decir que más adelante, pero para mí ya más adelante era tarde, porque yo tenía 8 años. Y básicamente se dieron varias cosas y yo dije, bueno, entonces si no puedo hacer otra cosa, prefiero irme. Pero eso fue difícil, porque irte de una marca así, donde tú entiendes que te tienes que esforzar mucho para que la gente vuelva, además del rechazo inmediato de los fanáticos liceístas, que ya me han perdonado. Eso es mucho. No, yo tuve que, te voy a decir algo, yo tuve que alejarme de las redes porque yo recibía cientos de mensajes de liceístas, no todos malos, gente de que, wow, ¿por qué te fuiste? Que el dinero y demás. Sí, pero apareció alguno. Porque lo que yo hice fue, yo no anuncié que yo me iba, sino que lo manejé bajo perfil y gente del negocio ya sabía y ya varios equipos habían conversado conmigo y finalmente me quedé con Gigantes del Cibao. Entonces ya lo que yo anuncio no es mi despedida del Licey, es el anuncio con Gigantes
Y antes de hacerlo público el equipo, yo le pedí que me dejara despedirme públicamente en la red, ¿verdad? Era lo Sí, menos sí, que sí, yo sí. podía hacer. Sí, sí. Y cuando la gente leyó eso, no lo creía. Entonces al otro día salió la información de Gigantes y la gente decía, ay, te fuiste por dinero. No, ¿cómo va a ser? No Y si dejaste. tú te hubieras ido para las Águilas. Ay, Dios Ahí, mío. ahí se, ¿verdad? Ay, Dios mío. Pero entendí eso, entendí que yo podía dar más. Eso es profesional. Entendí que yo podía dar más, entendía que yo podía comentar, que yo podía escribir, que quería hacer todo eso. Y los Gigantes me dieron esa oportunidad y eso es una gran familia, estoy feliz. En el Cibao está Dios, yo siempre lo digo, y San Francisco no es la excepción. Ahí me han tratado desde que llegué Ya lo súper dije. bien. Y terminé mi 4º año ahora y vuelvo en mi 5º año. Y siempre uno le va a dar mucho valor a la persona que cree en ti. Porque cuando yo salía del Licey, la gente pensaba que yo solamente era Susi la del pantalón blanco y la que podía hacer solamente la antesala. Y yo he demostrado que no. A propósito de eso, que tú dices eso, te llegó a pasar a pensar que tú decías, yo estoy aquí por mi físico, por mi carita linda. Sí. ¿Te llegó a pensar eso? Cuando yo vi que ellos no me dieron la oportunidad de hacer otra cosa, yo dije, bueno, pues entonces yo aquí para lo único que sirvo es para la antesala. Que la antesala, por lo general, es la parte, tiene mucha audiencia, porque es una previa que Sí, por lo una general previa. mucha gente ve, pero es básicamente, no que cualquiera lo puede hacer, pero no me exigía profesionalmente mostrar nada diferente. Sí. Además, yo tenía 8 años haciendo eso. Sí, Yo entendía claro, que yo tú debía querías hacer otra cosa. demostrar o cambiar, y no era nada. Mucha gente dice, ay, tomaste esa decisión con dolor. No, si la tomara con dolor, quizá me hubiera quedado o no me voy con otro equipo tan rápidamente. Yo Claro. realmente, cuando me reuní con Gigantes del Cibao, ellos me dijeron, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y yo le dije, yo quiero hacer esto, esto y esto. Me dijo, ya, perfecto. Nosotros entendemos que tú lo puedes hacer. Ese primer año fue muy difícil por eso, porque tenía mucha gente viendo, pero tú te querías ir, entonces tú tienes que demostrar. Y ya tengo 4 años comentando con ellos, con unos excelentes compañeros, Junior Matrillé, Ay, sí. A mí me Orlando encanta. Méndez, A mí me encanta el Junior mismo Matrillé. Jansen, que también entró ahí Jansen, el sí. mismo año que yo. Entonces, eso no tiene precio. Cuando te verdad. valoran como profesional, no tiene precio. Eso es verdad. ¿Tienes hijos? No tengo hijos, ese es uno de los grandes sacrificios que he hecho en esta carrera Ya. todavía, pero sí tengo pareja, mi pareja sí tiene hijos, pero yo todavía no tengo hijos. Y digo que es un sacrificio porque no es lo mismo, por ejemplo, y lo comparo mucho con las atletas femeninas, no es lo mismo, por ejemplo, que yo me pare 9 meses más el tiempo de recuperación, más quizás 8 meses más a un niño de 1 año y medio, para trabajar. O sea, es difícil. Ahora quizás sí, porque ahora el tema remoto, que sí por teléfono claro. y todo eso, pero sí tuve la oportunidad muchas veces de pausar y no lo hice, porque pensaba que no era el momento de pausar. Pensé y dije, no, tú sabes que no me conviene ahora, no me conviene ahora, no me conviene ahora. Ya. Ya, eso está en mis planes, obviamente, pero sí, eso es uno de los grandes sacrificios. Y enfocarse en la vida personal también es uno de los grandes sacrificios, porque llegué a tener parejas en ese tiempo de los 8 años con Licey, lo menciono porque fue un noviazgo largo en ese entonces, que yo llegaba a las 3 de la mañana a mi casa, porque yo venía a Santiago, iba para La Romana, iba para San Wow. Pedro, y fue un momento difícil, porque Sí, yo que me no te- pongo en que su no- lugar. Que no te permitió todo este tiempo entablar para tener hijos. Exactamente. No, y mi pareja de ese entonces no lo entendía. Él no lo entendía. Él dijo, pero ¿cómo tú vas a llegar todos los días en la temporada a las 3 de la mañana? Y yo le digo, bueno, temprano llego, porque si de Santiago se acaba el juego a las 12 de la noche, en lo que llego a mi casa. Claro. Y he tenido que sacrificar muchas cosas porque no todo el mundo lo entiende. Entonces ya, gracias a Dios, ya sí tengo una pareja que es un poquito más madura, diré también, Sí, ¿verdad? open minded. Exacto. Y sabe que este negocio también es así. No, y Pero... y el que te conoce, en el caso tuyo, te conoció siendo coronista. No, Exactamente. No trabajando en un banco. No, exactamente. Pero también el mismo tema de mujeres trabajando con hombres nada más. El mismo tema de Eso, siempre. sí. Yo, hay que respetar a todo el mundo como piensa, pero ya yo siento que con este tiempo, si uno es abierto y demás, ese tipo de cosas no debería incidir, Ok. pero cada quien O sea, tiene que su lo de personalidad. los hijos viene ya más Sí, adelante. claro que sí, claro Ya. que sí. Cuando me vean, y no voy a ser tampoco una embarazada que va a salir. Si usted me va a ver con mi barriguita en la antesala y comentando, me van a ver. Ah, bueno. Claro que sí. Claro. Qué bueno.
Pero cuando te dé la oportunidad de tener hijos, en este caso tu pareja tiene hijos que no son tuyos, No. ¿cuál tú quisieras que fuera el legado de Susy Jiménez para sus hijos? Wow. Yo creo que es el legado que yo tuve de mi papá. Respetuoso, admirado, fajador, que no te puedan señalar de algo malo que hiciste, que no puedan decir, mi papá no estuvo ahí, o mi mamá no estuvo ahí. A veces uno tiene que hacer sacrificio por ese mismo tema. Por ese mismo tema, si tú no le puedes dedicar tiempo a un niño, quizás no es el momento de tenerlo. Ahora, pese a eso, porque la vida no es perfecta y hay muchos padres que no tienen el tiempo para dedicarle, yo no quiero que mis hijos digan, mi mamá no estuvo en esta etapa porque estaba trabajando. Porque a mí me pasó con mi papá, que al ser militar en los primeros 15 años prácticamente uno no lo veía, porque no sé si todavía se usa, pero antes se acuartelaban y lo mandaban para la frontera. Me imagino que sí. Es una situación, que lo mandaban, sí. Entonces de ahí a los 15 años yo sentía que no tenía un papá presente, pero él me pagó con creces todo eso hasta que yo fui una profesional, hasta hace 1 año y medio. Entonces yo quiero eso, yo quiero que mis hijos digan, mi mamá fue trabajadora, mi mamá fue respetuosa, mi mamá fue buena con los demás. Lo mismo que yo puedo decir de mi padre hoy, yo quiero que mis hijos lo digan de mí. Todas esas cosas buenas. Qué bueno. Susy, nosotros quisiéramos, para finalizar, yo sé que tú hablamos ahorita más o menos en un tema parecido, pero que tú, a la audiencia que nos está siguiendo, ya sea por la televisión o en YouTube, tú puedas enviar un mensaje para aquellos o aquellas que viendo que las cosas pueden ser fáciles, que aunque no sean fáciles, quizás valga la pena. Entonces, un mensaje para esos muchachos y muchachas que quieran dedicarse al cronismo deportivo, como lo has hecho tú, y también desde el ámbito empresarial, que también tú estás ligado a esa parte. Sí, el aspecto corporativo que realmente hice una maestría después que me gradué de Comunicación Social, Mención Periodismo, porque esa área de la comunicación también es muy rentable, es muy rentable y no siempre uno tiene la ambición de estar en los medios toda la vida y demás, pero a esos jóvenes, chicas, chicos en general, al que le interese ser cronista deportivo, siempre le voy a decir esto: tu preparación es tu carta de presentación. No importa que a ti puedas entender que tienes trabajo, que puedas tratar el mismo tema que otros. Si tú estás preparado, va a llegar la oportunidad, pero procura estar listo, preparado para cuando llegue esa oportunidad. No importa, yo siento que la gente dice, no, que las mujeres en la crónica deportiva a veces reciben la oportunidad porque son bonitas, porque son mujeres, y no es así. Si fuera así, yo no tuviera ya 12 años, más de 12 años en esto. Y no importa si usted es hombre o mujer, prepárese, porque la gente, el fanático reconoce cuando tú lo haces bien, los atletas reconocen cuando tú lo haces bien, tus colegas reconocen cuando tú lo haces bien. Así que estudie. Si no quiere estudiar comunicación, perdón, puede estudiar locución. Y aunque el deporte no se aprende en la universidad, usted puede comunicar de la mejor manera los conocimientos que ya tiene. Así que eso, prepárese. Y lo voy a estar esperando ahí para que nos encontremos en el play y demás. Me gusta mucho eso también, que los jóvenes se acerquen y te pidas consejos. Qué bueno. Gracias, ¿verdad? Un placer. Ay, Dios. Señores, la verdad que una conversación que yo sé que ustedes han disfrutado, al igual que nosotros, con Susy Jiménez, desde el ámbito del cronismo deportivo y sus experiencias. Así que vamos a la pausa y ya volvemos.